Muy buenos días a todos. Tengo el agrado de darles la bienvenida a este tercer webinar que realiza el Instituto Argentino de Derecho para la Minería, en este caso con la idea de abordar la situación de la actividad minera y el funcionamiento de las autoridades mineras en las distintas provincias que se dedican principalmente a esta actividad en el país. El propósito de la comisión directiva cuando organizó este evento fue claramente el darle de alguna manera una clara indicación de que la misión de IADEM, dedicarse al análisis técnico, libre, independiente de las cuestiones jurídicas que afectan o que se vinculan a la minería, sea además hecho de manera absolutamente federal. Con lo cual, en este caso, vamos a abordar la situación de las provincias con representantes de las mismas, quienes van a abordar esta cuestión en 3 rondas que van a estar de alguna manera coordinadas por el doctor Sebastián Bedoya, del Estudio Uruyú, donde abordarán la situación actual, la situación y las actividades de prospección, exploración y explotación, y finalmente el funcionamiento de las autoridades mineras. Una vez que concluyamos esta presentación o esta ronda, habrá una etapa de preguntas y respuestas que ustedes van a poder ir haciendo a lo largo del seminario o webinar que estamos realizando en el punto que se llama Q&A en la base de la plataforma que estamos utilizando. Los profesionales que nos acompañan hoy son, por Catamarca, el doctor Vilamelo, José Vilamelo; por Chubut, Mario Bensimón; por Jujuy, el doctor Agustín Pfister; por Mendoza, el doctor Raúl Rodríguez; por Neuquén, el doctor Ignacio Pujante; por Río Negro, la licenciada en Geología Carmen Wagner; por Salta, el doctor Mario Castelli; por San Juan, la doctora María Aguilera y el doctor Esteban Mercado; y por Santa Cruz, el ingeniero Carlos Talay, que prometió no hacer chistes sobre abogados. Finalmente, y bromas aparte, quiero sí agradecerle en nombre de la Comisión Directiva de IADEM a los sponsors de este evento que lo hacen posible, y ellos son Glencore Pachón, Interlog, Minera Santa Cruz, Newmont, Pan American Silver, Yamana Gold, Estudio Basáñez Videla, Estudio Marval Farrell y Mairal, Estudio Bruyú y Estudio de Carvarela. A todos muchas gracias, bienvenidos, y los dejo en las manos del doctor Sebastián Bedoya, que va a coordinar este panel. Bueno, muchas gracias, Roberto. El propósito de este webinar es recorrer el país minero de la mano de nuestros panelistas para conocer de primera mano qué es lo que ha pasado y está pasando en cada provincia en relación a la situación derivada de la pandemia, ¿no? La dinámica que nos hemos propuesto es tratar los 3 temas que señaló Roberto de a uno por vez, dando la palabra por unos 3 minutos a cada panelista, recorriendo provincia por provincia en orden alfabético. El que quiera hacer preguntas, la idea es contestar las preguntas al final, como Roberto señaló. Hay un sistema de preguntas y respuestas, o está el sistema de chat en el Zoom para hacer las preguntas, para tratarlas al final. Lo que les pedimos es que, salvo que se trate de preguntas genéricas, les pedimos que aclaren a qué panelista o en relación a qué provincia está dirigida la pregunta para ser dinámicos en la mecánica de preguntas y respuestas. A los panelistas les recuerdo que los voy a estar interrumpiendo elegantemente, más o menos a los 3 minutos de exposición, para permitirles redondear la idea antes de pasar al próximo panelista. Sin problema, si quieren terminar antes, avisan que terminaron y seguimos. Dicho todo esto, le doy la palabra a nuestro primer panelista, que es el doctor José Ernesto Vilamelo, colega de la provincia de Catamarca, para iniciar el tratamiento del primer tema, que, como he explicado, apunta a conocer la situación general en cada provincia en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Gracias, José, por sumarte a este encuentro. Y adelante, por favor, José, con cámara y micrófono abiertos. Buenos días a todos. Bueno, la provincia de Catamarca, como ustedes saben, no ha tenido el virus todavía aquí, no ha habido ningún caso. Eso se debió, bueno, el 20 de marzo se decretó la cuarentena y fue muy estricta. En un principio se cerraron
todos los ingresos a la provincia. El uso de barbijo se hizo obligatorio el día 20 de marzo y ya antes se estaba promoviendo el uso. Y sí, no, se han cerrado la provincia, salvo para las actividades esenciales en un primer momento. Bueno, hoy también sigue con esa limitación. No tenemos casos, todas las actividades se están desenvolviendo, salvo hotelería, restaurante con limitaciones, y el ingreso de gente de otras provincias, salvo las actividades esenciales y con ciertos protocolos. Quizás sea, bueno, hubo una fuerte decisión política del gobernador, del COE, se cerraron, como dije, los ingresos a la provincia, los intendentes municipales de cada lugar ayudaron en eso, provocó problemas también, porque hicieron, como en todo hemos visto en el país, que han puesto montículos, barreras, etcétera, que también perjudicaron el tránsito de las actividades esenciales, pero bueno, se fue resolviendo sobre la marcha. Anoche se resolvió cerrar más aún la provincia, por todas las noticias de Buenos Aires, y ciertas actividades han sido más limitadas porque ya la semana anterior los restaurantes podían funcionar hasta las 12 de la noche, ahora se ha cortado el horario, y el ingreso de las actividades esenciales va a estar mucho más controladas. Según lo que dicen las justificaciones, que se había relajado un poco, no creemos que sea así, pero por suerte, bueno, las reacciones son rápidas, han sido y efectivas. Tenemos la ayuda, bueno, la decisión política, la ayuda de la Virgen del Valle y la conciencia o el esfuerzo de toda la población para haber logrado eso. Bueno, muchas gracias, José. A continuación, el doctor Mario Ben-Simón, de la provincia de Chubut, a quien deseo la palabra y le pido habilite el micrófono y cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Sí, yo voy a hablar de la provincia de Chubut, donde básicamente este proceso, soy de los que piensan en primer lugar que el derecho viene siempre atrás de los acontecimientos, atrás de la realidad, tratando de darle forma a las decisiones que democráticamente va tomando una comunidad en materia de moral pública. Pero sabemos que en situaciones de emergencia el derecho viene bastante más atrás, bastante rezagado, suele llevarse mal el derecho con las situaciones de emergencia. En nuestro caso, en la provincia se ha dado una especie de proceso de municipalización de emergencia, o dicho de otra manera, proceso de municipalización a los ponchazos, hablando mal y pronto. Y básicamente porque las facultades que han tomado algunos intendentes no se basan en los viejos principios que defendía la escuela platense municipalista, sino que tuvieron que ver más con el temor y con este virus, particularmente el virus del miedo, como diría el poeta, ¿no? Acá en la provincia las primeras medidas que se tomaron fueron medidas atinentes a cortar la circulación, pero se tomaron a través de disposiciones ministeriales que cercenaban derechos, las cuales evidentemente a poco de andar tuvieron algún planteo de inconstitucionalidad triunfante a la larga, que generó cierto grado de incertidumbre jurídica, y los intendentes a partir de ahí empezaron a tomar la posta y a tomar decisiones en cada una de sus comunidades, comenzando el día 23, 24 de marzo con la comunicación de la Municipalidad de Comodoro de que no iba a adherir a la decisión que había tomado el Ministerio de Seguridad de la provincia respecto a la regulación del ingreso a hipermercados con DNI. A partir de allí, cada una de las municipalidades empezó a defender muchas veces sus facultades propias, por ejemplo, en materia de regulación comercial, y algunas otras a defender facultades de las que carecían, como mencionaba recién el colega, respecto al cierre de pasos que se han visto y a la prohibición de ingreso a cada una de las localidades. Claro que este proceso tuvo un punto de inflexión
que fue el ingreso del COVID-19 a nuestra provincia. Ustedes saben que Chubut fue una de las últimas provincias que tuvo ingreso de COVID, pero a poco de andar, al tercer caso de la provincia, que fue el primer caso en la ciudad de Trelew, no se pudo descubrir el nexo epidemiológico, con lo cual rápidamente la provincia, con muy pocos infectados, ya pasó a ser parte, particularmente la zona de Trelew, de lo que era la zona con circulación del virus. Esto generó un grado de alerta importante y además una gran tensión porque particularmente esto se dio en Trelew y seguramente conocerán que el conglomerado Trelew y Rawson viene encontrándose en la punta, particularmente segundo en el nivel de desocupación del país, con lo cual esto generó un grado de tensión entre las autoridades provinciales y sanitarias que querían cortar la mayor cantidad de actividades posibles y el intendente local que pretendía abrir actividades en función del posible conflicto social en una ciudad ya castigada socialmente previo a la emergencia COVID. Entonces, en este momento, como les decía, tenemos tantas regulaciones como municipios, porque cada municipio ha tomado un nivel de regulación propio, con actividades propias, donde ciudades de 50 a 60 kilómetros de diferencia, como Trelew y Madryn, hasta la semana pasada, en algunas se podían realizar reuniones familiares, en otras no. En Trelew particularmente, ayer comunicaron hasta la habilitación de nuevas actividades comerciales como los gimnasios, etcétera, prohibidas en localidades cercanas, con lo cual la Mario, regulación básicamente es... Sí, por favor. la regulación es básicamente municipal con dos grandes áreas, las zonas de las ciudades grandes de la costa, por algún tipo de regulación, de prohibiciones, y la meseta y la cordillera casi liberadas por no contar con ningún caso COVID-19. Gracias. Muchas gracias, Mario. Nos sigue el doctor Agustín Pfister de Jujuy. Adelante, Agustín, con cámara y micrófono abiertos, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle a la Comisión Directiva del IADEM por la invitación a participar de este webinar y de permitir contarle a todos los participantes de cuál es la situación actual de la provincia de Jujuy en estos tiempos de coronavirus. En lo que respecta a la situación general de la provincia de Jujuy, contarles que desde el miércoles pasado, 17 de junio, lamentablemente la provincia de Jujuy ha vuelto a fase 1, dispuesta por decreto provincial 1140. Es importante destacar que desde que Nación dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el miércoles pasado, la provincia de Jujuy ha sido la que mayor apertura ha tenido con relación a todas las actividades y el COVID. Así podemos decir que Jujuy ha ido evolucionando progresivamente de una fase 1 hasta casi una quinta completa, a donde todas sus actividades, la industrial, la agrícola, la comercial, en todas sus fases, como por ejemplo ser restaurantes, turismo, venta, estuvo abierta casi por completo, bajo estrictos protocolos aprobados por el Comité Operativo de Emergencia, situación que cambia a partir del miércoles pasado en virtud de que hasta este momento no se habían registrado casos autóctonos o locales, o como dice el gobernador de nuestra provincia, el bicho, no había circulación del bicho en nuestra provincia. Esta situación cambia a partir de que tenemos 2 casos en la provincia, lo que dispara un protocolo y volver a lo que es la fase 1. En conclusión, al día de la fecha, podemos decir que está en la provincia de Jujuy, ha vuelto desde el día miércoles a la fase 1 a través de un decreto provincial, el 1140. El mismo se aplica a toda la provincia. Hago esta aclaración ya que en un principio, cuando se emitió este decreto, se aplicaba únicamente para las localidades de Perico, Palpalá, San Salvador, de Jujuy y Yala, que era la zona de influencia
estos casos de COVID, pero actualmente ya se extendió y está aplicada para toda la provincia. Y en cuanto a las actividades que están permitidas, tenemos que decir que al pasar al fase 1, están todas prohibidas, obviamente, todas las actividades públicas y privadas, las escolares, suspendida todo lo que es la atención al público en la administración, y en lo que son las actividades permitidas en nuestra provincia, nosotros nos regimos por el decreto 297 del 20, dictado por el Gobierno Nacional, que es conocido por todos, donde están las farmacias, donde están los supermercados mayoristas, minoristas, las industrias vinculadas a la alimentación agropecuaria, y sumado también el decreto 450, donde está incluida la minería, la actividad forestal, los servicios de mantenimiento. Así que esa sería la situación general actual de nuestra provincia y las actividades generales y las actividades permitidas en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Por la provincia de Mendoza nos va a comentar la situación el doctor Raúl Rodríguez. Raúl, adelante con micrófono y cámara abiertos, por favor. No sé si Raúl tiene algún problema de conexión. ¿Está Raúl? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Bueno. Ahora sí, no te vemos. Si puedes habilitar la cámara y si tenés algún problema con la cámara, dale nomás a ciegas. He puesto la cámara, no sé si se ve. Ahora sí. Adelante, bueno, Raúl, por favor. Bueno, cómo no. Bueno, buen día a todos. Gracias al IADEM por la posibilidad de poder compartir con colegas y el público que esté interesado en nuestra actividad, que es la actividad minera. Les cuento un poco cómo está la situación en Mendoza. Mendoza fue una de las primeras provincias que cerró sus fronteras ante el avance del COVID. La cuarentena aquí fue uno de los primeros lugares en el país en donde empezó a aislarse aquellas personas que llegaban del exterior, un caso que me tocó a mí, por ejemplo, que venía del exterior antes de la cuarentena y tuve que aislarme, gracias a Dios sin ningún problema, y a partir de ese momento Mendoza ha ido evolucionando, incluso llegó Mendoza a lo que es la fase 5, que es el distanciamiento social, a través de 2 decretos, el 694 y el 700, habilitó la mayoría de las actividades. En Mendoza están habilitados las visitas familiares, está habilitado el comercio, el transporte público, los centros comerciales, los gimnasios. Esto venía desarrollándose muy bien hasta hace una semana, en donde se ha retrocedido a una fase, diríamos, 4, en las cuales, si bien se puede circular, ya aquí se ha decidido la salida de la comunidad de la sociedad a través del documento, teniendo los primeros 5 números 3 días a la semana, los otros 3 días, y el domingo fraccionando entre mañana y tarde, en virtud de poder reducir la cantidad de personas en la calle. Mendoza actualmente cuenta con 137 casos desde que se inició la pandemia, si bien todavía no ha podido establecerse si hay circulación comunitaria del virus. Hasta ahora todos los casos tienen una explicación de un nexo epidemiológico y eso es lo que ha habilitado a que Mendoza no endurezca más las medidas. Digamos que Mendoza está en una situación bastante estable, si bien veníamos de una meseta de unos 7, 8 días sin casos, la última semana ha habido casos todos los días, y bueno, eso de alguna manera prende alguna señal de alerta. Tenemos que recordar que Mendoza tiene la frontera con Chile, el corredor bioceánico, por lo tanto es permanente el cruce de camiones que vienen de todo el Mercosur y pasan por Chile. Eso ha generado que haya una circulación permanente
de transporte en Mendoza y eso realmente tiene en vilo a las autoridades provinciales. Pero más allá de eso, podemos decir que Mendoza está bastante acotado el tema en Mendoza y estamos, repito, en una fase 4 de la cuarentena, en los cuales siguen permitidas muchas actividades, no solo las esenciales, sino también las recreativas. La única que se ha restringido ha sido la posibilidad de reunión con amigos, pero sí están habilitadas, por ejemplo, en restaurantes, bares, cafés, en donde uno puede reunirse hasta 6 personas. Y se han mantenido las reuniones. Raúl. Perdón, muchas gracias, Raúl. El siguiente por la provincia de Neuquén es el doctor Ignacio Pujante. Ignacio, adelante con cámara y micrófono abierto, por favor. Buenos días a todos. Gracias Roberto y Sebastián por la presentación. Y quería agradecer también al IADEM por organizar el evento. Les voy a contar un poco la situación de la pandemia acá en Neuquén, que se puede dividir en 3 etapas. Hubo una etapa inicial de cumplimiento estricto del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297, con la salvedad de las actividades esenciales que estaban exceptuadas del cumplimiento del aislamiento. Si bien existió alguna discrepancia de interpretación en relación al alcance de las actividades, en particular de la petrolera, en general el cumplimiento se hizo efectivo y se mantuvo controlada la situación de epidemia dentro de la jurisdicción provincial. Había muy pocos casos, 1 o 2 casos diarios, o ninguno. Esto llevó a que pasemos a una segunda etapa, si se quiere, de flexibilización del aislamiento. Entonces la provincia comenzó a autorizar diversas actividades, además de las esenciales, como actividades comerciales de minoristas, primero con modalidad takeaway y después autorizando deliveries y posteriormente las compras dentro de los locales. La situación continuaba controlada, por lo cual la provincia incrementó la cantidad de actividades permitidas. Se permitió, por ejemplo, actividades profesionales en estudios independientes. En mayo se permitieron las actividades del personal de casas particulares y algunas salidas de esparcimiento por horarios y días determinados. Esta situación de flexibilidad, esta segunda etapa de flexibilidad, se extendió, se llegó a abrir los rubros de gastronomía, los gimnasios, bibliotecas, y hasta se llegó a permitir reuniones de hasta 10 personas dentro de la jurisdicción provincial. Continuando con esta situación de control de la epidemia, Neuquén pasó, a partir del 8 de junio, de la situación de aislamiento social al de distanciamiento social, con lo cual se fueron flexibilizando aún más los horarios de las actividades que ya se habían permitido. Lamentablemente, ahora estamos ingresando en una tercera etapa, si se quiere, porque la cantidad de casos por algunas situaciones puntuales se ha incrementado notoriamente, razón por la cual la provincia comenzó una etapa de retroceso en las actividades permitidas. Se prohibieron las reuniones de personas como estaban antes autorizadas, se redujo el horario de circulación y de atención comercial, y en la actualidad, incluso en este momento, están por anunciar nuevas medidas de restricción, ya que hay aumento significativo de los casos. Técnicamente, si tomamos los parámetros epidemiológicos del DNU 520, Neuquén debería estar ya en una situación de aislamiento y no de distanciamiento, porque el periodo de duplicación de casos pasó de 45 días a 12 y aún menos el día de hoy. Así que es muy probable que en estos días se tomen medidas de restricción adicionales.
Así que tendremos que estar atentos a ver cómo sigue este brote, si se quiere, provincial. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Nos sigue la licenciada en Geología Carmen Wagner, de la provincia de Río Negro. Carmen, por favor, adelante, con micrófono y cámara abierta. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta convocatoria. Bueno, les cuento que Río Negro está en tercer lugar, después del AMBA y de la provincia de Chaco, en lo que hace a cantidad de contagios y tasa de incidencia. A la fecha tenemos en la provincia 215 casos activos y desde que se inició la pandemia alrededor de 720 casos. Hay de las 38 localidades, municipios de la provincia, en estos momentos tenemos 15 localidades que tienen casos activos de COVID-19. En esas, dentro de ese grupo están los departamentos Bariloche y General Roca, que incluyen las ciudades con mayor población, como son, bueno, obviamente Bariloche, Cipolletti y General Roca. En estos departamentos están en la categoría de lo que se denomina circulación comunitaria o viral. Las actividades que están permitidas en estas localidades, además de las actividades esenciales, se fueron flexibilizando a través del tiempo y están permitidos, bueno, los comercios no esenciales, profesionales, trabajadores independientes, personal de servicio doméstico, las obras públicas y privadas, pero en general casi todas con limitaciones en cuanto a días y horarios. Esto depende, por supuesto, de cada ciudad. También hay limitaciones con respecto a las circulaciones, en algunos casos son de acuerdo al DNI, a la terminación de DNI, limitaciones en los comercios con respecto a la cantidad de dependientes y clientes por metro cuadrado. En general en estas localidades no están permitidas las actividades recreativas, han estado en algún momento y luego se volvió para atrás. Bueno, esa es más o menos la situación en estas localidades. Pero como les digo, varía bastante de lo que establece cada municipal. Muchas gracias, Carmen. Sí, adelante, ¿querés? Me faltaba. Sí, disculpame, sí, Carmen, sí, perdón. Después tenemos el resto de las localidades de la provincia están en la etapa de distanciamiento social. En esas localidades sí están permitidas prácticamente todas las actividades, no hay restricciones con respecto a circulación, se pueden hacer reuniones de hasta 10 personas, están habilitados gimnasios y también se está trabajando en adecuar un protocolo para adecuar la vuelta de los bares y restaurantes. Lo que sí, esas localidades han restringido mucho sus ingresos. Prácticamente para ingresar a estos lugares solamente las personas que residen allí y hay que cumplir el aislamiento obligatorio de 14 días para ingresar. Por ejemplo, en la ciudad de Viedma, que no tiene casos, en los últimos días ha aumentado muchas las restricciones con respecto al ingreso. Con respecto al ingreso ¿ya estamos en horario? Sí. Bueno, ok. Bueno, muchas más gracias, o menos Carmen, es eso. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Por la provincia de Salta nos va a comentar la situación el doctor Mario Castelli. Adelante, Mario, por favor, con cámara y micrófono abierto. Hola, buen día a todos. También como precedente agradezco a la gente de IADEM esta oportunidad de comentar la situación en este seminario bien federal realmente. Bueno, brevemente les comento esta situación que nos ocupa a todos, aquí en la provincia de Salta. El 13 de marzo el gobierno provincial decretó la emergencia sanitaria y creó un comité operativo de emergencia a cargo, digamos, con autoridad de aplicación de todo lo relativo al COVID-19. En ese momento se estableció, entre otras medidas, bueno, el uso obligatorio de barbijo para la gente que puede salir y el aislamiento obligatorio, bueno, social preventivo, con
la única excepción, como en todos los lugares creo que ocurre lo mismo, y en base también a normativa nacional, de las actividades esenciales. El transporte público solamente continúa funcionando para personal de seguridad, personal de la salud, y realmente hay muchas limitaciones y control policial. Si uno salía de casa para ir a un supermercado, digamos, para aprovisionarse de alimentos, en un radio de 20, 20 y pico cuadras habían 2 o 3 controles policiales. Bueno, se vino desarrollando la situación con cierta normalidad, no hemos tenido demasiados casos, actualmente creo que estamos cerca de 21 casos, que están todos obviamente de forma aislada y bajo examen y control del Ministerio de Salud de la provincia y del COE. Y esta situación vino evolucionando favorablemente hasta que el día 9 de junio el Comité Operativo de Emergencia estableció, o sea, convirtió el aislamiento social en distanciamiento social. A partir de allí, progresivamente se fueron habilitando ciertas actividades de materia gastronómica, con muchas medidas, ciertas restricciones, muy parecido, la verdad, a lo que se estableció en la provincia de Jujuy, con limitación de ocupación del lugar. También hace muy poco los locales comerciales, los shopping, hace una semana y algo más, los patios de comida, incluso los shopping. Es decir, dentro de la provincia se viene desarrollando con bastante normalidad, digamos, la actividad. Bueno, ahora a partir de las últimas noticias, de que está incrementando el contagio, digamos, en todo el país, se pusieron muy estrictos los ingresos a la provincia de Salta. Ahora, a partir de hace un par de días, para ingresar hay que inscribirse en un registro único de ingreso a la provincia, hay que tener, para personas particulares, residencia comprobable de residencia habitual dentro de la provincia de Salta, o bien el DNI o comprobarlo de manera fehaciente, que es residente salteño, y para transportistas, como para los residentes, tienen que traer, si bien de lugares con contagio comunitario, tener un certificado negativo de PCR, en el caso que vengan de zonas sin contagio comunitario, deben tener un certificado médico que acredite que no tienen síntomas compatibles con COVID, y de todos modos, en cualquier caso, deben cumplir con una cuarentena de 14 días en hoteles que la provincia puso a disposición de la gente. Mario, si podés redondear. Sí, esencialmente es eso, la restricción del límite para ingresar a la provincia, y dentro de todo, acá dentro de la provincia, la actividad se viene desarrollando de forma bastante normal, bastante regular. Muchas gracias, Mario. Por la provincia de San Juan nos va a contar qué es lo que sucede la doctora Claudia Aguilera. Adelante, Claudia, con micrófono y cámara abierta, por favor. Hola, buenos días. Yo les voy a comentar la situación general de la provincia y antes todo quería agradecer a Diadem la invitación y este encuentro tan federal que estamos manteniendo. Bueno, contarles cronológicamente que la provincia de San Juan el día 19 de marzo decretó la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID y determinó ciertas medidas a nivel del Ministerio de Salud. A tal fin, luego, al día siguiente, por decreto nacional, se estableció el aislamiento social preventivo obligatorio que todos conocemos, el cual en la provincia de San Juan, por decretos y leyes provinciales, se adhirió expresamente hasta el día 7 de junio, porque a partir de esa fecha nosotros hemos entrado en una etapa de distanciamiento, ya no de aislamiento, por la situación sanitaria de la provincia. Pero durante el aislamiento se dictaron ciertas medidas de restricción del ingreso a la provincia de San Juan, las cuales han surtido efectos y se trataron de todo aquel que tratara de ingresar a la provincia de San Juan, sea nacional o no, debía cumplir una cuarentena en los lugares especificados por la autoridad de aplicación. A partir del 9 de abril, estos lugares fueron hoteles, cabañas, independientemente que si viniera del extranjero o de otra provincia. Y se estableció la obligación de que en esos alojamientos la autoridad sanitaria iba a hacer 2 test y una vez que dieran negativo, esos test se podía la persona ingresar a la provincia y circular libremente. Asimismo, la provincia de San Juan estableció solamente 3 corredores
seguros para el ingreso a la provincia de San Juan para tenerlos totalmente controlados. Y además estableció a través del Ministerio de Salud Pública un centro operativo de emergencias y un comité de expertos, los cuales a partir de abril fueron evaluando los protocolos tanto provincial, porque se dictó un protocolo provincial en el cual se estableció todas las actividades que se podían realizar en la provincia de San Juan, como la aprobación de los protocolos para cada una de las actividades. Como les decía recién, a partir del 8 de mayo nosotros estamos en una condición de distanciamiento y gracias a la situación sanitaria han vuelto, según los números oficiales, casi el 92% de las actividades económicas, previo aprobación del protocolo para cada una de las actividades, y en la provincia de San Juan solamente tenemos 8 casos, 3 solamente con la enfermedad activa y sin ningún fallecido. Así que estamos en una situación bastante buena a nivel sanitario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y para cerrar esta primera ronda, este primer tema, vamos a hablar con el profesor Carlos Talay, que es docente universitario y gestor de propiedad minera en la provincia de Santa Cruz. Carlos, adelante, por favor, con cámara y micrófono encendido. Sí, buenas tardes. No sé si me ven y me escuchan bien. Sí, perfectamente, Carlos. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, aquí desde Santa Cruz les puedo comentar que respecto a la situación del COVID, en este momento estamos bastante bien, sin embargo, ni bien comenzó la pandemia, así alrededor del 20 de marzo, la provincia de Santa Cruz acompañó a los decretos del Poder Nacional, del Gobierno Nacional, decretando también la cuarentena, ¿no es cierto? En primer momento fue bastante intensiva. Se prohibía la circulación exceptuando con permisos, había bastantes controles en las calles y bueno, y las salidas eran que tenían que hacerse con distanciamiento y barbijos, ¿no es cierto? Las condiciones generales que tenía en todo el país. Aproximadamente en ese momento hubo un caso, los primeros casos aparecieron en Calafate de unos turistas franceses que ya estaban ahí en viaje de turismo. Y por suerte se actuó rápidamente y se los aisló, con lo cual se contuvo bastante bien ese pequeño brote que tuvieron en ese momento. Eso pasó alrededor del 17 de marzo, unos días antes de que se decretara la cuarentena. Así que bueno, en ese sentido se contuvo bastante bien. Y después, a lo largo del tiempo, por suerte, el distanciamiento que tenemos geográfico en Santa Cruz ayudó a que no tuviéramos casos que vinieran de afuera, ¿no es cierto? Aparecieron algunos casos en Perito Moreno, no, en Perito Moreno, no, perdón, en San Julián y alguno también como contacto con Chubut, en la zona norte, en Caleta Olivia. Pero por suerte, como les decía, todo fue bastante bien controlado y no hubo problemas. De hecho, hace aproximadamente un mes atrás se emitieron un decreto por el cual se habilitaba la circulación de la gente y se puede hacer deportes, con lo cual al día de hoy está prácticamente, no digo un funcionamiento normal porque todavía la gente trata de no salir, pero se puede salir a hacer deportes, caminatas y todo con distanciamiento social y barbijos. Respecto a la atención de las instituciones, están atendiendo con turnos, o sea, todo lo que es estatal está atendiendo con turnos y es prácticamente un funcionamiento normal, digamos, en lo que se podría llegar a pensar, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos un panorama reducido de lo que es cómo ha afectado el COVID en la provincia de Santa Cruz. Pues muchas gracias, Carlos. Buenísima tu exposición. Y con esto terminamos la primera ronda y pasamos a la segunda.
El segundo tema que vamos a abordar es la situación actual de la actividad minera, en concreto, conocer cómo se desarrollan las actividades de prospección, exploración y explotación minera en el marco de la pandemia en cada provincia. Volvemos al doctor José Vilamelo, por la provincia de Catamarca. José, por favor, con cámara y micrófono encendido, gracias. Bueno, la actividad minera no escapó a esta nueva realidad de la pandemia y de la cuarentena. Directamente se suspendió toda actividad y el problema que se generó es que había mucha gente en proyectos y no podían bajar de cada uno de los proyectos y ya habían pasado todo su tiempo en cada uno de ellos. A partir del 2 de abril, que se declaró como actividad esencial los monitoreos y los procesos continuos, se empezó a trabajar con cada uno de los municipios que hay que atravesar para llegar a los proyectos. No dejaban pasar, ni salir, ni inclusive la gente que vivía en Catamarca, los intendentes, hasta que se aprobó un protocolo de bioseguridad, traslado de personal y transporte de cargas a mediados de abril, con el consenso de cada uno de los intendentes de los municipios donde se realiza o se desarrolla la actividad minera, o aquellos donde había que transitar necesariamente para llegar a ellos. Se respetaron esos protocolos con algunos problemas por si tenían el carnet nacional, el provincial, etcétera, pero se fueron resolviendo sobre la marcha. Y ahí realmente pudo bajar la gente que estaba hace mucho tiempo y se pudieron renovar los grupos de trabajo. Desde la actividad es normal para esta nueva normalidad, porque no puede ingresar gente de afuera, salvo para tareas específicas y con protocolos muy específicos. Ahora ya además se ha aumentado el test de COVID obligatorio, y el router o el ciclo de trabajo actualmente es de 16 por 16. Hay proyectos que están explorando, que están realizando su tarea de exploración en el Salar. Aguarrica pudo realizar sus consultas públicas. Parallón Negro ha seguido trabajando, Olimar, y las tareas de cierre de alumbrera, bueno, se sigue trabajando en eso. Pero bueno, con esta nueva normalidad la prospección está paralizada porque los capitales están paralizados en el mundo. Gracias, José. Pasamos al doctor Ben Simón por la provincia de Chubut. Adelante, Mario, por favor, con micrófono y cámara encendida. Bueno, es imposible hablar de las actividades mineras en la provincia de Chubut sin mencionar la ley 5001, la tristemente célebre 5001, ¿no? Que allá por el 2003 estableció lo que, según dicen los legisladores de la época, una idea de medida cautelar, que por 120 días, luego del proceso plebiscitario de Esquel, iba a frenar la actividad para que un órgano asesor establezca una zonificación de la provincia, y esos 20 días se convirtieron en 17 años. A pesar de ello, como hubo muchos intentos para poder habilitar la actividad, las empresas siguieron, y el gobierno, la autoridad minera lo permitió, siguieron realizando tareas de prospección y de exploración, tanto en la zona metalífera, que es la zona centro-norte de la provincia, como en la zona del uranio, que es la centro-medio de la provincia, donde aproximadamente hasta el 2014-2015 se realizaron muchas tareas de prospección y de exploración, pero claramente la falta de decisión del gobierno de avanzar sobre la habilitación definitiva de la actividad actuó como un desincentivo para la llegada de nuevas inversiones, y hace 4 o 5 años solamente se mantiene para American Silver con su proyecto Navidad
realizando tareas y sosteniendo su planta de personal. Respecto a las actividades de segunda categoría, se realizan normalmente, con algunas dificultades respecto a lo que es la ley de productores mineros de la provincia, porque establece una necesidad de renovación anual, con requisitos que son a veces excesivos y que conspiran con la continuidad de la actividad. Por ejemplo, anualmente piden la renovación de certificados emitidos por otros organismos del Estado, como la de obligaciones fiscales y obligaciones laborales, y este último está generando algunas dificultades a los productores porque básicamente, en primer lugar, el Ministerio se demora mucho y eso pone a las empresas en riesgo de ser sancionadas por no renovar en tiempo y forma, y además las asesorías legales del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, no cuenta con colegas que conozcan específicamente cuestiones del tema minero, en particular las previsiones de la Ley de Promoción Minera, y con eso ha entorpecido bastante la dificultad, ha entorpecido bastante la actividad de los productores que necesitan esa renovación del registro de productor minero para poder adquirir las guías de transporte mineral, poniendo en riesgo la continuidad de la actividad comercial. Finalmente, la cuestión de las arenas silíceas, que como sabemos ahora está paralizada, pero también la provincia todavía no ha logrado, ya en 8 o 9 años, no ha logrado definir las relaciones económicas respecto a esto, y fundamentalmente la calificación del mineral como un mineral de primera o de tercera categoría. Muchas gracias, Mario. Muy interesante, la verdad. Por la provincia de Jujuy le damos la palabra al doctor Agustín Pfister. Agustín, por favor, con cámara y micrófono abierto. Gracias. Gracias. Bueno, atento que no contamos con mucho tiempo, voy a intentar ser lo más claro y concreto posible con relación a cuál es la situación actual de la actividad minera en la provincia de Jujuy. En primer lugar, importante destacar que la actividad minera en todos sus procesos en la provincia, con acertado criterio, la Secretaría y también el gobierno provincial la ha habilitado en toda su etapa, tanto que la prospección, exploración, explotación o extracción. En la provincia de Jujuy, a diferencia un poco de lo que pasó a nivel nacional, la actividad se declaró esencial a través del decreto 450, si bien en ese momento no estaba claro en este decreto si la minería estaba habilitada en todas sus etapas. Después eso dio lugar a una aclaratoria de la Secretaría de Minería que así lo estableció. En la provincia de Jujuy no hemos tenido este debate, la Secretaría con acertado criterio habilitó la actividad en todas sus etapas de proceso. En la provincia de Jujuy tenemos, podemos decir, 5 grandes proyectos, que serían lo que es Minerexar, Sales de Jujuy, Pirquitas, Aguilar y Los Tilianes. Estos 5 proyectos o 5 compañías han podido volver a su actividad casi en su totalidad, Exar en un 100%, Sales de Jujuy en un 50%, Pirquitas en un 100%, Aguilar en un 100% y Los Tilianes en un 70%. Lo cual demuestra que se hizo un excelente trabajo mancomunado entre lo que es Estado y las diferentes empresas. En cuanto a lo que es exploración, prospección y las demás empresas de menor envergadura, se les ha hecho muy difícil poder volver a la actividad. Algunas ha sido nula y en otras, como por ejemplo algunas empresas borateras, han sido mínimas. En Jujuy, con respecto a todas las empresas que han vuelto al ruedo para cumplir con ello, se han tenido que elaborar y respetar protocolos que debían ser aprobados por el Comité Operativo de Emergencia, muy estrictos, los cuales fueron elaborados manteniendo los criterios que había fijado la CAEM y adecuados a la provincia y a la estructura de cada compañía. Esa reincorporación o reinstalación de los trabajos se ha hecho de una manera muy progresiva, no hubo mayores inconvenientes en lo que
fueron temas de logística. Hubo un gran apoyo por parte gremial de AOMA, AOMA Seccional Jujuy, quien participó en la elaboración de los proyectos y también dio el aval en los cambios de roster, los cuales en muchas empresas eran de 7x7, pasando a 14x14, por cuestiones obviamente no solo operativas, sino de salud, porque tenemos, digamos, el ciclo del COVID era de 14 días, sí que un gran apoyo por parte del gremio, que se ayornó a todas las circunstancias, lo que permitió que Jujuy vuelva hoy en día casi al 100% con sus actividades. Y por último, destacar también la colaboración y la participación que se le dio en la mayoría de las compañías, o en casi todas las compañías, a las comunidades, con las cuales no hubo inconveniente, a las que se las mantiene totalmente informadas. No nos tenemos que olvidar que en Jujuy la mayoría de las empresas están situadas sobre territorio aborigen, y la mayor cantidad y un porcentaje grande del personal de estas compañías es de las comunidades, a donde participaron también de los protocolos de bioseguridad, y se las mantiene totalmente informadas y contacto. Muchas gracias, Agustín. Disculpame que te corte. ¿Querés redondear algo? O... No, está bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Nos sigue contando qué sucede en la provincia de Mendoza el doctor Raúl Rodríguez. Raúl, adelante por favor, con cámara y micrófono abierto. Bueno, ahí se escucha. Bueno, sí, se escucha y no ahí te escucha y se ve. Gracias, Raúl. Bueno, perfecto. En la provincia de Mendoza tenemos que decir, me imagino que muchos de los que nos están escuchando saben cuál es la situación que vivimos acá en Mendoza. Es imposible analizar este punto de la situación minera sin hacer mención a la ley 7722, que rige desde el 2007 y ha logrado coartar toda posibilidad de desarrollo de proyectos mineros metalíferos en la provincia de Mendoza. En estos 13 años de vigencia de la ley, que se cumplen en estos días, se cumplieron en estos días 13 años, no ha podido avanzar ningún proyecto metalífero porque esta norma ha sido inteligentemente planeada para prohibir la actividad minera metalífera en Mendoza. Esto ha sido muy exitoso. Todos recordarán también que en el mes de diciembre se logró sancionar por amplia mayoría de la legislatura provincial la ley 9209, que después de unas manifestaciones sociales el gobierno insólitamente volvió atrás y la derogó, es decir, fue una ley que rigió una semana, constituyendo un antecedente de inseguridad jurídica realmente bastante alarmante y que nos va a costar bastante también superar. Pero bueno, aquí en Mendoza se ha logrado algo que no está contemplado en nuestra legislación, que es hablar de minería metalífera y no metalífera. Una categorización que no tiene nuestro código, pero que aquí a la fuerza en Mendoza nos han llevado a evaluarlo de esa manera. Y podemos decir que desde el punto de vista de la minería metalífera solamente tenemos la noticia de que los primeros días de noviembre del año pasado se aprobó una declaración de impacto ambiental para una exploración en el proyecto Hierro Indio, en la localidad de Malargüe, que tuvo el voto positivo de la legislatura, ratificándose otro de los dislates que tiene esta norma, de que evaluaciones técnicas como es una declaración de impacto ambiental tenga que pasar por una ratificación legislativa, donde sabemos que ahí priman razones que exceden a lo meramente científico. Bueno, se logró aprobar esta declaración de impacto ambiental, todavía no se ha iniciado ninguna actividad en el terreno por parte de la empresa. Eso es lo único que podríamos decir de minería metalífera, más allá de que hay otros proyectos que se adecuarían a la ley 7722 que están en estudio, como puede ser el caso del proyecto San Jorge en Las Islas. En la no metalífera, en esta división que ha forzado la ley, sí encontramos trabajos de lo que serían minerales de la segunda y la tercera categoría, sobre todo en lo que tiene que ver talco, yeso y algunas piedras ornamentales, canteras, que hoy en la provincia se encuentran habilitadas. Desde la primera
decisión que tomó la provincia con respecto al tema del COVID, se declaró a la minería actividad esencial y se habilitó a estos proyectos que hoy en Mendoza están trabajando a que pudieran desarrollarse. Hoy encontramos que ellos están trabajando normalmente, por supuesto con las dificultades que acarrea, ¿no es cierto?, toda la situación económica que no es ajena al sector minero. Tengamos en cuenta que son proyectos de baja estructura, muchos de ellos familiares, con poco financiamiento, y la verdad que están teniendo bastantes problemas para poder desarrollarse, ya no por una cuestión de la pandemia que nos aqueja, sino por la situación económica y por la falta de apoyo y de crédito que tienen estas pequeñas empresas. Muchas gracias, Raúl. Perdón, ¿querés redondear algún concepto? No, sí, para redondear solamente que desde el sector minero seguimos insistiendo en poder avanzar con aquellos proyectos metalíferos que se adecúen a esta ley y poder tener minería metalífera en Mendoza. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Por la provincia de Neuquén nos comenta sobre el tema el doctor Ignacio Pujante. Ignacio, por favor, adelante con cámara y micrófono abierto. Bueno, gracias, Sebastián. Antes de entrar al desarrollo de la actividad local, les actualizo la información anterior, porque hace minutos la ministra de Salud anunció en Neuquén que han detectado transmisión comunitaria en la ciudad de Neuquén, con lo cual es muy probable que las medidas de flexibilización que había comentado anteriormente se restrinjan. Quería comentarles para actualizarlos, porque esto fue reciente en una conferencia de prensa. En relación al desarrollo local de la actividad, tengo que aclarar que Neuquén actualmente reparte su actividad minera la mitad en minería de rocas de aplicación, de canteras de áridos, lajas, puzolanas, y la otra mitad en minerales no metalíferos como arcilla, baritina, bentonita. En particular no tenemos grandes proyectos de estas explotaciones ni grandes proyectos metalíferos. Eso hace que no haya establecimientos con grandes campamentos o explotaciones con gran cantidad de personal. Esto facilitó la continuidad a partir de que la decisión administrativa 450 exceptuó la actividad minera del aislamiento, facilitó la aprobación de los protocolos para cada caso para continuar trabajando lo que están haciendo actualmente. Hoy estas explotaciones menores se están desarrollando con normalidad, cumpliendo con sus protocolos, con las medidas de salud y sanitarias pertinentes, y encuentran dentro de la nueva normalidad que mencionaba José, una posibilidad de continuar trabajando. Ahora, como mencionaba anteriormente Raúl, en el caso de Mendoza, estas explotaciones que son bastante limitadas y vinculadas principalmente a la actividad hidrocarburífera local, se encuentran con dificultades de demanda de sus productos por la situación económica general, y encuentran algunas dificultades propias de la pandemia, como ser municipios que han cerrado el acceso de personas que no tengan domicilios registrados en el municipio, y esto dificulta tareas propias de logística, como puede ser reabastecimientos, pernoctes, o simplemente el tránsito por el municipio. Por otro lado, esta nueva normalidad tiene también algunas demoras administrativas. La provincia de Neuquén suspendió los plazos administrativos desde el 17 de marzo, y si bien cada organismo ha hecho sus esfuerzos para mantener actividades mínimas a través de comunicaciones vía email o con turnos, esta situación genera indefectiblemente demoras en lo que es gestión de permisos y autorizaciones. De eso voy a hablar quizás en la próxima entrada en específico sobre la autoría minera. Y por último, perdón, sí, adelante, Ignacio. Aclaro simplemente uno de los pocos proyectos grandes que tenía la provincia de Neuquén, que era la mina de oro de Andacollo. Sufrió recientemente la paralización. La provincia de Neuquén rescindió el contrato que tenía con la concesionaria Trident,
por diversos incumplimientos que alega la provincia, y la empresa durante la cuarentena solicitó su concurso preventivo, razón por la cual ese proyecto en la actualidad está paralizado. Muchas gracias, Ignacio. Continuamos con la provincia de Río Negro y con la licenciada Carmen. Por favor, Carmen, con micrófono y cámara abierta. Bien, bien. Gracias. Bueno, a partir de la decisión administrativa 450 que incluye a la actividad, permite a la actividad minera trabajar, en la provincia de Río Negro las empresas extractivas que trabajan minerales industriales, es decir, no metalíferos y rocas de aplicación, comenzaron a desarrollar tareas previa presentación del protocolo de edad, en general con horarios y personal reducido que se fueron ampliando a medida que los distintos municipios flexibilizaron. Las primeras que comenzaron a trabajar fueron las empresas productoras de diatomita, que se localizan en Ingeniero Jacobasi, en la actualidad están normal, con algunos problemas con respecto a los transportes de retorno. El resto de las empresas productoras de minerales industriales están trabajando con horarios reducidos en general y tienen algunos casos con no debido a que hay restricciones, también cuestiones de transporte. El resto de las empresas que trabajan rocas de aplicación, que están relacionadas con la industria de la construcción, están incrementando sus actividades a medida que se va reactivando la obra pública y privada. Con respecto a las empresas de exploración, Río Negro no hay ningún proyecto de metalíferos en actividad, pero sí tenemos empresas que están prácticamente paralizadas, y esto es así porque Río Negro, además del protocolo de bioseguridad, exige que se haga con personal de la provincia. Obviamente las empresas no en todos los casos tienen profesionales y personal local, entonces esto la verdad que los complica, además de las cuestiones logísticas de alojamiento. Por otra parte, aquellas empresas que tenían previsto perforar, la provincia no tiene una empresa que brinde ese servicio, con lo cual tienen que venir a cumplir con el aislamiento de 14 días. Todo esto, la verdad que complica bastante, y este es el motivo por el cual está paralizada la exploración. Hay un solo caso que está locales. No obstante, nos informaron de la Secretaría de Minería que se está trabajando con personal del Ministerio de Salud y de Trabajo para realizar un protocolo con la idea de que se pueda activar la exploración en la provincia. Así que bueno, esperemos tenerlo a la brevedad para que se pueda volver a explorar en Río Negro. Bueno, muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias. Continúa el doctor Mario Castelli por la provincia de Salta. Mario, por favor, adelante con micrófono y cámara abiertos. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la actividad en la provincia de Salta, la Secretaría de Minería, que es una de las autoridades con competencia en esto, cuando ya en el próximo bloque explicaré que hay una autoridad concedente que es la judicial, y la autoridad de policía minera y ambiental, que es la Secretaría de Minería. Los proyectos que ya tenían su informe de impacto ambiental aprobados y estaban trabajando. Bueno, el día 8 de abril la Secretaría de Minería y Energía dictó la resolución número 67, por la cual estableció un programa de operación mínima de emergencia que, bueno, obligaba a las empresas a presentar dentro de este plan el cumplimiento de información sobre el cumplimiento de protocolos, designar un director técnico de proyecto e informar la ruta, la trazabilidad, digamos, de las personas, operarios a trasladarse a los campamentos. Pero en otra parte les comento que fue muy complejo desocupar los campamentos cuando se decretó el aislamiento. Tuvo que intervenir la justicia federal. Y bueno, y la vuelta tuvo bastante complejidad por oposición de habitantes de los municipios que están en la zona de influencia minera. Bueno, y con esta resolución 67, que estableció este programa de operaciones mínimas,
se comenzó formalmente a trabajar, es decir, legalmente está autorizada la actividad, se puede desarrollar. En los hechos, según tengo conocimiento, a través de la propia Secretaría, de gente de la Cámara Minera de la provincia de Salta y de la Cámara de Proveedores Mineros, en realidad la actividad de exploración es casi nula, prácticamente nula. Algunos proyectos que ya estaban en estado de exploración avanzada pudieron llevar gente a los campamentos, pero están en el mejor de los casos ocupado un 30%. Hay campamentos, concretamente, recién hablaba con un colega que tiene previsto todo para 120 personas, que es la que estaban antes del aislamiento, actualmente están con 9 personas. Y bueno, y en cuestión de explotación, están, según tengo conocimiento, trabajando sobre todo las empresas borateras a una extracción de litio. Han seguido con algunas operaciones, con algunas plantas piloto en un par de casos, y en Salta recién comenzaríamos con un proyecto de explotación de oro, si continúa esta suerte de normalidad, dentro de muy poco tiempo. Me refiero al proyecto Lindero, que ya tiene la planta concluida en un 95%, y sé que tiene expectativa de comenzar a lixiviar ya dentro de los próximos 60 días. Pero bueno, en concreto es muy poca la actividad. Sí, una particularidad, creo bastante importante, es que se estableció un protocolo respecto a operarios de la provincia de Jujuy para que ingresen a Salta, y a la vez de la provincia de Salta que ingresen a la provincia de Jujuy, por lo cual hay que autorizar hay una información que se proporciona a los respectivos comités de emergencia de las provincias y secretarías de minería, y se cumple con ciertos requisitos, la trazabilidad del personal, la identificación concreta, el aviso de 48 horas hábiles como mínimo antes de emprender el viaje. Cada una de las personas tiene que tener un certificado médico de ausencia de síntomas y un estudio PCR de negativo, de COVID, y esto permite que se cumpla la cuarentena en los campamentos mineros directamente. Hay que seguir la trazabilidad. ¿Redondear o...? No, eso, digamos, la importancia respecto al tema de Salta y Jujuy, que se mantiene a pesar de estas restricciones que comenté al principio de la charla. Y nada más, eso en cuanto a la actividad. Muchas gracias, Mario, muy amable. Por la provincia de San Juan nos va a comentar sobre el tema el doctor Esteban Mercado. Adelante, Esteban, por favor, con cámara y micrófono abierto. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a tratar de comentarles un poquito sobre la realidad de la actividad minera en la provincia. Como les comentara anteriormente Claudia, hay un protocolo provincial general para todas las actividades comerciales, industriales, sociales y culturales que están permitidas en la provincia. Ese primer protocolo general fue aprobado por primera vez el 18 de abril de este año, y su última versión, publicada, actualizada, data del 13 de junio. Esta última versión del Protocolo General Provincial se enmarca en la situación de distanciamiento que rige en la provincia, ¿sí? Este prevé recomendaciones sanitarias generales para todas las actividades, como les mencionaba. Y con lo que tiene que ver con la actividad minera, mencionarles que nuestra actividad, la actividad minera, está específicamente prevista en el punto 8 de este protocolo provincial, ¿sí? Contiene, en lo que refiere a la minería, recomendaciones sobre distintos aspectos y actividades de las faenas y proyectos mineros, ¿sí? Apuntando mayormente a medidas de tipo preventivo, ¿sí? Para evitar la propagación del virus en los campamentos, ¿sí? Y contiene, como les decía, medidas o recomendaciones generales vinculadas mayormente a lo que tiene que ver con el ingreso de personal, ¿sí? También cuestiones específicas vinculadas al ingreso de choferes de empresas transportistas. Las empresas deben prever sectores específicos para la permanencia temporaria de los choferes en el proyecto. También recomendaciones vinculadas a los EPP, el tipo de EPP que se debe proveer al personal. Controles para contratistas. Las empresas mineras deben exigir a sus contratistas que adhieran a los protocolos de las empresas mineras.
se debe prever señalética adecuada sobre las medidas de prevención, también cuestiones vinculadas a la limpieza, desinfección, tratamiento de residuos, y un protocolo, por último, un protocolo específico para el tratamiento de los casos sospechosos, donde hay digamos, disposiciones vinculadas a cómo deben tratarse los pacientes y cómo debe ser la comunicación entre las empresas y la autoridad sanitaria. Gracias, ¿querés redondear, Esteban? Sí, por último, comentarles que, un minuto, Sebas, comentarles que en lo que tiene que ver con los proyectos principales, Veladero y Gualcamayo, estos proyectos, estas operaciones, apenas comenzó la situación de aislamiento, tuvieron que reducir su personal a un 30%, y digamos, operaron conforme a la excepción que regía en ese momento vinculada a las acciones de protección ambiental minera, como les decía, con un 30% de personal. A medida que se fueron luego ampliando las actividades y luego de que por la decisión administrativa 450 se incluyera específicamente a la producción minera, las operaciones de Veladero y Gualcamayo fueron ampliando su dotación. Actualmente operan más o menos con un 80% de su capacidad, digamos, lo que tiene que ver específicamente con su dotación, ¿sí? Han tenido que, en el caso de Veladero, ampliar campamento y comedores para cumplir con las medidas de distanciamiento. En el caso de Gualcamayo, dado que bueno, se encontraba previo a la pandemia, digamos, en una fase decreciente de su producción, hoy en día con sus instalaciones hemos sido informados de que digamos, pueden cumplir con el distanciamiento adecuado entre el personal. Y por último, para cerrar, en cuanto a la exploración, bueno, mencionarles que si bien pueden haber habido dudas, como mencionó Agustín, por ejemplo, más temprano, de si estaba exceptuado o no, comentarles que la exploración, en el protocolo provincial general que les mencioné, la exploración y la prospección hoy en día están en este protocolo general provincial, de modo que se puede entenderse que estaría permitida. Y sabemos que originalmente apenas comenzó la pandemia, las empresas exploradoras, antes de que estuviera este protocolo provincial, presentaron a la Autoridad Minera Provincial su protocolo de bioseguridad, enmarcándose en la excepción dada para las actividades ambientales. Y bueno, actualmente, dado que estamos más allá de la pandemia, como estamos en época invernal, donde los inviernos acá en la cordillera sanjuanina son bastante crudos, más allá de la pandemia, la actividad exploratoria normalmente se suspende, incluso hay una resolución de la Autoridad Minera Provincial que data ya de unos 30 años, donde prevé la suspensión de los plazos para los trabajos en terreno. Eso era todo. Gracias, Esteban, muy amable. Y para cerrar este segundo tema, nos habla sobre la provincia de Santa Cruz el profesor Carlos Talá. Y Carlos, adelante con cámara y micrófono encendido, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yendo de lo general a lo particular, podemos decir que la provincia de Santa Cruz siempre ha promocionado lo que es la minería, se ha favorecido a las empresas o se les ha brindado las mayores posibilidades para el desarrollo, lo cual ha llevado a tener una cantidad importante de proyectos mineros como San José, Cerro Negro, Don Nicolás, Cerro Moro, Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, con lo cual la hace, no tengo estadísticas exactas, pero creo que es la principal productora de oro plata del país, ¿no? Respecto a, bueno, más o menos las proporciones en las cuales se generan los recursos es en un 81% de oro y 19% de plata, ¿no? En la producción interna. Asimismo, podemos decir, en lo particular, me gustó una frase que dijo José, que dentro de la normalidad que hoy en día tenemos, se está tratando de llevar a las empresas a la mayor nivel de productividad posible respecto a lo que tenían originalmente antes de la pandemia. Cuando recién comenzó la pandemia y se habilitó la cuarentena, o se decretó la cuarentena, como les decía ya por el 20 de marzo, fue un golpe bastante duro porque
el aislamiento geográfico que nosotros tenemos y que nos generó tener pocos casos y todos no comunitarios sino venidos de afuera, generó un inconveniente serio a la hora de trasladar el personal hacia los proyectos. Si bien la Secretaría de Estado de Minería tiene una política bastante férrea, insiste mucho en la contratación de personal local, la necesidad de personal especializado hace que tengan que trasladarse desde otras provincias hasta aquí. Y con la suspensión de los vuelos, prácticamente la única manera de trasladarlos era vía terrestre. Y bueno, en los primeros momentos de la pandemia el traslado terrestre tenía sus serios inconvenientes, tenía que haber autorizaciones especiales, etcétera, etcétera. Por lo cual, y charlando con la gente de logística de las mineras, era un infierno poder generar el movimiento de esas personas. De hecho, se frizó mucho en un primer momento el funcionamiento de los proyectos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y con los pocos casos acá y con las habilitaciones para los traslados, se pudo movilizar el personal y hacer que las empresas puedan empezar a retomar un poco el funcionamiento. Es así que hablando con la gente de los distintos proyectos, más o menos, dependiendo del proyecto, se está entre un 25 y un 60-70% del funcionamiento de lo que sería el nivel que tenían antes de la pandemia. Con lo cual, se estima que de a poco van a ir retomando, ¿no es cierto? Eso sería más o menos un poco el panorama respecto de Santa Cruz de cómo estamos en este momento. Bueno, muchas gracias, Carlos. Con esto termina el tratamiento del segundo tema. El tercer tema, y bueno, vamos a arrancar con el tercer tema. Voy a ser un poco más tirano con el tiempo, que tenemos algunas preguntas y bueno, va corriendo el reloj. Así que les pido que en 1 minuto y medio máximo los panelistas nos den el panorama. El tercer tema apunta a enterarnos cómo están funcionando las autoridades relacionadas con la actividad minera, mineras ambientales, que a veces son la misma y bueno, alguna otra. Arrancamos con el doctor Vilamelo y con la provincia de Catamarca. Adelante, José, con cámara y micrófono encendido, por favor. En Catamarca tenemos una autoridad minera judicial, dependiente del Poder Judicial de la provincia, y estuvo suspendida la actividad hasta el 18 de mayo. El 18 de mayo retomó normalmente. Es decir, hoy se pueden hacer, atienden en todo el horario, con algunos protocolos de seguridad, pero se puede peticionar y están avanzando los trámites. En materia ambiental está desdoblada, la autoridad ambiental está a cargo de una dirección que depende del Ministerio de Minería, y empezó a trabajar, estuvo también suspendida la actividad, había sí contactos telefónicos y WhatsApp y mail, pero para solucionar los temas de la gente que estaba afuera o que estaba dentro de los proyectos, pero a partir del 15 de abril empezó a trabajar casi normalmente y hoy está trabajando con total normalidad. Las inspecciones ambientales se reiniciaron hace una semana o 10 días. Eso es todo, ese es el panorama. Excelente, José. Muchísimas gracias y por lo conciso también. Seguimos con la provincia de Chubut y el doctor Mario Bensimón. Mario, adelante con micrófono y cámara abierto. Gracias. Hola, sí. Bueno, aquí parecido, digamos, en los primeros días de las medidas de aislamiento, claramente hubo una paralización total de los organismos. Aquí tenemos la autoridad minera, la Dirección General de Minas y Geología, y por otro lado el Ministerio de Ambiente que hace los controles ambientales. En primer momento, como decía, estaban absolutamente suspendidos. Después con las medidas de flexibilización, los específicos de atención con guardias mínimas, y el punto de inflexión, como decía en mi primera participación, fue la declaración de Trelew como zona de circulación del virus. A partir de allí, ambos organismos atendieron con personal oriundo de la ciudad de Rawson, y para que las personas, licenciando a las personas que viven en Trelew y que se trasladan 20 kilómetros todos los días para trabajar.
Ese es el estándar hasta hoy. La medida de zona de circulación vencería el fin de semana, con lo cual a partir de la semana que viene, en caso que no aparezcan nuevos casos COVID, volveríamos a tener alguna medida de flexibilización, pero hay que esperar un par de días más. Gracias. Muchas gracias, Mario. Sigue el doctor Agustín Pfister por la provincia de Jujuy. Agustín, adelante con cámara y micrófono prendido, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la provincia de Jujuy, tenemos dos autoridades de Contralor. Son la Secretaría de Minería y el Juzgado de Mina, y podríamos decir un tercero que sería el Poder Judicial, que conforme a nuestro Código Procesal Minero entiende en apelación con respecto a las resoluciones del Juzgado de Mina. Con respecto a estas tres autoridades, tenemos que decir que en este momento y desde el miércoles pasado, como le contaba de que habíamos vuelto a la fase 1, se encuentra sin lo que es atención al público. Lo que respecta a la Secretaría de Minería, es un organismo dependiente del Ministerio de la Producción, actualmente sin atención al público, sin perjuicio de ello, tanto su secretario como director siguen trabajando por cuestiones lógicas, pues nuestra actividad sigue en funcionamiento. Como comentaba, las empresas están trabajando casi un 100%, y esta Secretaría de Minería y Dirección es el nexo entre lo que son las empresas y el Comité Operativo de Emergencia. Por lo tanto, ellos, si bien presencialmente no están en el Ministerio o Secretaría, están en contacto con las diferentes empresas por otra vía, a través de mail, chat y WhatsApp. Cualquier otro trámite que se quiera realizar vinculado a los trámites, no sé, por ejemplo, inscripción en el registro del productor minero, una actualización de un informe de impacto ambiental o guía, está paralizado totalmente porque no hay atención al público. En cuanto al juzgado de Mina, en igual sentido, en la provincia de Jujuy, nuestro juzgado es un juzgado administrativo dependiente también del Ministerio de la Producción. Actualmente se encuentra sin atención al público con los plazos suspendidos. Importante destacar acá que previo a este miércoles, donde entramos en fase 1, el juzgado administrativo de Mina había retomado su actividad. Lo hizo de manera particular a través de una resolución a donde habilitó los plazos, a donde emitió un anexo en el que estableció cuáles eran los expedientes que estaban habilitados, disparando a cada apoderado en cada expediente un mail a donde se notificaba de esta habilitación de plazos, donde se fijaba una hora y un día en el que debía concurrirse al juzgado a notificarse y a tomar vista de si existía algún tipo de regulación, de resolución. Por lo tanto, en resumen, decimos que la Secretaría, el juzgado y los tribunales actualmente están sin atención, toda vez que hemos vuelto a la fase 1. Muchas gracias, Agustín. Seguimos con la provincia de Mendoza y el doctor Raúl Rodríguez. Adelante, Raúl, por favor, con micrófono y cámara abierta. Bueno, gracias. Con respecto a la autoridad minera, en Mendoza nosotros tenemos una autoridad minera administrativa integrada por la Dirección de Minería, que es la que otorga, la concedente de todos los derechos mineros, y con respecto a lo que es la evaluación de los informes ambientales, tenemos una autoridad compartida entre la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental. Ambas reparticiones están actualmente trabajando a partir del decreto 700, del decreto provincial 700, desde el 8 de junio han retomado sus actividades, si bien en la Dirección de Minería de forma rotativa, pero ambas reparticiones, tanto la Dirección de Minería encargada de conceder los derechos mineros, como la Dirección de Protección Ambiental, que juntamente con la Dirección de Minería evalúan los informes de impacto ambiental, actualmente se encuentran trabajando. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Seguimos con la provincia de Neuquén y el doctor Ignacio Pujante. Adelante, Ignacio, por favor, con micrófono y cámara encendida. Bueno, muchas gracias. En el caso de Neuquén, la autoridad de aplicación, que es la Dirección Provincial de Minería, está dentro de la administración pública, que tiene los plazos suspendidos desde el 17 de marzo.
Sin embargo, implementó algunas modalidades para continuar atendiendo a las necesidades de los administrados. En particular, habilitó un email para hacer presentaciones. Luego de esa presentación se lo convoca a la Autoridad Minera de Primera Instancia para formalizar y poner cargo a la presentación con un turno previo, siempre que sean presentaciones de expedientes ya iniciados. Y por otro lado está funcionando normalmente a través también de mail y turno la gestión de las guías de transporte, rendición de las planillas, a lo cual se le está dando prioridad tanto a eso como a la actividad de policía minera. La autoridad funciona de esa forma, no atiende al público directamente, sino un turno previo, y funciona con la mitad de personal, porque como todos los organismos tiene personal que está exceptuado de asistir por ser personas de riesgo o personas con niños en edad escolar, por lo cual están exceptuados. Muchas gracias, Ignacio. Continuamos con la provincia de Río Negro y la licenciada Carmen Wagner. Por favor, Carmen, con micrófono y cámara abiertos. Bueno, en Río Negro, a partir de la decisión administrativa 450, que comienza a trabajar las empresas mineras, la Secretaría de Minería, que es la autoridad de aplicación minera, comenzó a trabajar en su área de fiscalización, digamos, policía minera, a pesar que estaba vigente el decreto que establecía el receso administrativo y no corrían los plazos legales. Sin embargo, y en función que las empresas habían comenzado a desarrollar tareas, estaban, entregando talonarios de guías mineras, haciendo inspecciones de policía minera, todo lo relacionado con la producción solamente, obviamente con personal mínimo. A partir del 11 de junio, en la ciudad de Viedma, que es donde funciona la mesa de entrada de la Secretaría de Minería, comenzaron a trabajar ya con turnos preacordados y se podía hacer todo tipo de presentaciones, salvo nuevas solicitudes. Y por supuesto que no corrían los plazos legales. Desde este lunes pasado, 22 de junio, se dio por finalizado el receso administrativo a través de un decreto dictado por la gobernadora, por la cual la actividad pública provincial vuelve a la actividad. Esto, con un protocolo acordado con los gremios, por la cual cada área, a través de sus recursos humanos, convoca al personal necesario. Obviamente están exceptuados aquellas personas que integran los grupos de riesgo. Es decir que a partir de este lunes pasado ya se pueden hacer todo tipo de presentaciones, incluidas las solicitudes, corren los plazos legales en la provincia de Río Negro y la Secretaría de Minería está trabajando con un horario reducido de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Con respecto a la autoridad ambiental, que es la Secretaría de Ambiente de la provincia, también ya están trabajando con personal reducido, pero han cubierto todas las áreas. Hasta el momento habían estado trabajando con personal mínimo, digamos, y con en algunas cuestiones puntuales, pero a la fecha ya está habilitada la mesa de entrada, por lo tanto es posible hacer cualquier tipo de presentaciones. Es decir que ya están trabajando tanto la autoridad ambiental como la autoridad minera y corren los plazos legales en Río Negro. Muchísimas gracias, Carmen. Pasamos a la provincia de Salta con el doctor Mario Castelli. Mario, por favor, con cámara y micrófono abierto. Adelante. Hola. Sí, Mario. Sí, pensé que no estaba. Bien. Bueno, en Salta tenemos la particularidad que hay 3 autoridades competentes en materia minera, una judicial, que es el Juzgado de Minas, que depende de la Corte de Justicia de Salta, que es la autoridad concedente, la Secretaría de Minería y Energía de la provincia, que tiene autoridad en materia de policía minera, ambiental minera, y lleva el catastro minero, el registro, y la Dirección de Recursos Energéticos y Mineros, que es la encargada de percibir
las regalías mineras. Bueno, lo que hace al juzgado, acá hubo una feria judicial extraordinaria, igual que a nivel nacional, que finalizó por una acordada de la Corte de Justicia Local el día 8 de abril. A partir de entonces se restableció la actividad en los juzgados, particularmente en el juzgado de Minas. Está trabajando casi a pleno, salvo un par de personas que están en situación de riesgo, pero está trabajando casi con todo el personal. Y la manera de trabajar es, ellos están obviamente cumpliendo tareas físicamente en el edificio del juzgado, pero los abogados tenemos que acceder nuestras peticiones a través de escritos que se escanean, se envían por PDF, se pueden efectuar peticiones mineras también, se pueden efectuar solicitudes de cateo, se escanean y se envían los formularios, es decir, está todo informatizado. Por el momento, las cédulas de la resolución de providencia están llegando en forma física, en papel, por cédula al domicilio constituido, y lo que es por nota llega a un mail como dirección electrónica que debe constituir cada uno de los apoderados, digamos, de los presentantes, y está funcionando todo. Resolvieron la situación de la presentación de muestras legales al momento de la materialización del descubrimiento, o incluso el impacto ambiental que se suben a un link, o de las mensuras, mediante una declaración jurada, digamos que el presentante explica que esta declaración jurada va a conservar en su poder esas muestras o esa otra documentación y queda a disposición de la autoridad para el momento en que termine el aislamiento o el distanciamiento y pueda ser arrimada al juzgado. Así que en definitiva el juzgado está trabajando con bastante normalidad, de verdad. Lo que hace la Secretaría también por cuestiones de personal en situación de riesgo, está con personal reducido, pero funciona normalmente. Ellos tienen injerencia esencialmente, como decía, la Policía Ambiental Minera bueno, y toda la política de la Policía Minera, y están trabajando también evaluando los impactos que han podido ser pasados del juzgado, que es la vía a la Secretaría. Y por último, así este breve resumen, lo que es la Dirección de Recursos Energéticos y Mineros, que percibe las regalías, directamente, esto se hace desde el 2013, se envía por correo electrónico la información. La diferencia es que en esta situación también había que presentarlo antes de forma física, ahora uno lo conserva en forma física para presentarlo cuando termina el aislamiento. Así que en definitiva, lo que es institucionalmente sigue funcionando con bastante normalidad los tres órganos con competencia en esto. Muchas gracias, Mario. Vamos a la provincia de San Juan con la doctora Claudia Aguilera. Claudia, adelante con cámara y micrófono abierto. Gracias. Claudia, estás silenciada. A ver si te puedo... Bueno, gracias, Sebastián. El funcionamiento de la provincia de San Juan es una autoridad. ¿Hola? ¿No? Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. No sé si el problema es mío o de Claudia. Roberto, ¿la escuchás a Claudia vos? Perdón, un inconveniente. Sí, Claudia, adelante, a ver si te escuchamos bien. Bueno, ¿me sí, escuchan? Sí, perfecto, sí. Adelante. Ahora no te escuchamos, Claudia. Lo que propongo es pasar a Carlos. La autoridad minera en la provincia de San Juan es una autoridad... No, dale, Claudia. Dale, si podés hablar, dale. No, Claudia está claramente con problemas. Pasemos entonces a Carlos, la provincia de Santa Cruz, y si después Claudia se puede regularizar, vamos con ella. ¿Me escuchan acá, Seba? ¿Hola? ¿Me escuchan acá, Seba? Sí, Esteban, dale. Pero ahora no sos... ¿Estás, Claudia? Estás con Esteban, perfecto. Dale.
Esteban. Esteban, te escuchamos, ¿eh? Bueno, pasamos a Carlos, Carlos Talay por Santa Cruz, mientras vemos qué hacemos con San Juan. Carlos, ¿estás para hablar? Seba, ¿nos escuchan? Sí, sí, estábamos viendo si pasábamos a Carlos, pero sí los escuchamos. Bueno, dale, Claudia, no sé, dale. Sí, pero ahora no sé tenés 40 segundos, ahora tenés 40 segundos. Bueno, sí, se los resumo por el tiempo perdido. La autoridad minera en la provincia de San Juan es una autoridad administrativa, se trata del Ministerio de Minería, siempre se mantuvo en actividad, o sea, hubo reducción de personal porque al personal se les dio las licencias, tanto al personal de riesgo de mayores de 60 años, mujeres embarazadas y todas las licencias que otorgó el Poder Ejecutivo Nacional también se replicaron en la normativa de San Juan, pero sí la autoridad minera mantuvo vigentes sus mesas de entradas y los funcionarios estuvieron activos durante el tiempo del aislamiento social preventivo y obligatorio que duró en la provincia, como hemos dicho, hasta el 7 de junio. Lo que sí hubo fue suspensión de plazos administrativos hasta el 7 de junio, por una ley provincial que luego fue sucesivamente prorrogada, y esta ley establecía, fue aplicada a los procedimientos mineros y estableció excepciones en las cuales la autoridad administrativa podía excepcionar de esta suspensión de plazos por razones fundadas, lo cual también ocurrió en algunos expedientes mineros, y ahora actualmente la autoridad minera, tanto en la parte de propiedad minera como en la parte ambiental, está trabajando, no al 100%, porque hay algunos personal con estas licencias, como decíamos, pero sí se pueden hacer todas las presentaciones en la autoridad administrativa. Así que esa es la situación de la provincia de San Juan por la cantidad escasa de casos de COVID que hemos tenido. Muchas gracias, Claudia. Y terminamos este circuito con Carlos, con el profesor Carlos Talay. Adelante, Carlos, por Santa Cruz, con micrófono y cámara. Gracias. Muy bien, buenos días otra vez. Bien, de lo general a lo particular, como siempre. Aquí lo que tenemos es una estructura donde lo que maneja todo lo que es la parte de minería es la Secretaría de Estado de Minería, que depende del Ministerio de la Producción. A su vez, tenemos una Secretaría de Medio Ambiente, está la parte de recursos hídricos, que depende del Consejo Agrario, y después tenemos otros entes asociados, como puede ser transporte, trabajo, donde hay que hacer distintos tipos de trámites, ¿verdad? Bueno, la parte de minería, podemos decir, la Secretaría de Estado de Minería, podemos decir que a nivel legal es la autoridad minera en primera instancia. Y lo que es la parte de impacto ambiental, propiamente dicho, de los proyectos, se presenta ahí. Y en la Secretaría de Estado, perdón, en Medio Ambiente, lo que se presenta es todo lo que es inscripción como generador de residuos peligrosos, cuando hay que hacer instalaciones de tanques, de combustible y ese tipo de cosas. Ahora bien, a nivel de funcionamiento, ni bien se inició la cuarentena, el gobierno provincial, decretó la cuarentena y se cerraron automáticamente todos los entes públicos, donde se dejó de recibir documentación y hacer presentaciones. Desde hace aproximadamente un mes atrás, en junio, o el inicio de junio, paulatinamente y habiendo estudiado un protocolo de funcionamiento, se fueron habilitando los distintos entes. Y hoy en día están prácticamente funcionando todos. Todo se hace a través de turnos, hay que hacer coordinación previa y con esto se garantiza el distanciamiento social. Bueno, el funcionamiento, como les decía, es prácticamente normal, se está empezando a retomar el ritmo, y para ello la Secretaría de Estado de Minería durante la cuarentena fue acompañando las sucesivas prórrogas de cuarentena con prórrogas de plazos legales. Y hoy en día existe si bien están funcionando y están recepcionando documentación y se está haciendo trámites, han tomado una sana medida que es extender los plazos legales, o sea, la suspensión de plazos legales hasta el día 28,
de tal manera de dejar una especie de colchón desde que se empezó a atender hasta el 28, como para que las empresas se pongan al día y ellos también, y poder tratar de llegar a un estado normal, digamos, de lo que es trámites y presentaciones. Bueno, eso sería un poco la condición de la Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, resumidamente, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y con esto terminamos las exposiciones. Gracias a todos los panelistas. Tenemos algunas preguntas. Una aclaración previa. Algunas no tienen destinatario, así que yo me voy a tomar la libertad de adjudicar la pregunta, y en algún otro caso me voy a tomar la libertad de reformularlas para facilitar la respuesta y para evitar cualquier tipo de complejidades o de sutilezas. La primera pregunta, estoy atendiendo al Q&A y también al chat, así que los que hicieron por una y otra, no se preocupen que las estamos mirando todas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo afecta el cierre de fronteras provinciales al tránsito interprovincial para las empresas que tienen operaciones en varias provincias? Yo pensaba adjudicársela a Esteban Mercado por Barrick, porque sé que tiene operaciones en más de una provincia, y voy sobre seguro. Esteban, si no podés comentar sobre esto. Bueno, sí, con mucho gusto voy a tratar de hacer un breve comentario. Creo que la respuesta podríamos dividirla en dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con el tránsito de cargas, y por otro lado, lo que tiene que ver con el traslado de personal. ¿Sí? Lo que tiene que ver con las cargas, creo que bueno, el impacto mayoritario viene dado por las demoras. Obviamente eso tiene impacto en cuestiones logísticas de las operaciones. Y después los protocolos que mencionamos, en el caso de la empresa para la cual yo trabajo, sé que hay protocolos específicos para el ingreso de choferes, y también en línea con la normativa provincial, los choferes que vienen de otras provincias no pueden permanecer más de 24 horas en San Juan. Entonces, lo que sucede es que normalmente dejan la carga en algún centro logístico en la ciudad o en otro centro logístico que está más cercano al proyecto, y luego un chofer domiciliado en San Juan termina el envío de la carga hasta la mina para completarlo. Si el chofer de otra provincia llega hasta la mina, lo que tiene es que se le hacen, por supuesto, controles, tanto al ingreso a la provincia como al proyecto. Tiene que permanecer en un sector adecuado y luego retirarse lo antes posible para no superar las 24 horas. En lo que tiene que ver con personal, estoy hablando en el caso de San Juan, ¿no? Lo que tiene que ver con personal, digamos, está la obligación legal de cumplir con la cuarentena para toda persona que no está domiciliada en San Juan. Entonces, digamos, lo que tengo entendido en el caso de Veladero o Alcamayo, las personas de otras provincias no están trabajando en los proyectos, hacen teletrabajo desde su ciudad, en la medida que lo puedan hacer. Y si es un trabajo más bien operativo y no pueden hacer teletrabajo, bueno, están exceptuados de algún modo de su obligación de cumplir tareas, porque tendrían que ingresar a San Juan, cumplir la cuarentena de 14 días, que es el equivalente a su turno de trabajo. Entonces no están trabajando, ¿sí? En el caso de otras provincias, al menos por ahí puede ampliar más Mario. Sé que en el caso de Salta, donde la empresa Barrick también tiene proyectos de exploración, también hay cuestiones, algunas complicaciones con lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar con personas que vienen de otras provincias. Entonces, en el caso de Barrick se está pensando en ese POME que mencionó Mario, actualizarlo para ver cómo se le va a dar tratamiento al personal que ingrese a Salta desde otras provincias. En este caso hay bastante personal de San Juan que va a las operaciones de exploración allá en Salta, y que, digamos, para poder ingresar a Salta tendría que cumplir con el protocolo que debe presentarse y aprobarse ante las autoridades salteñas. No sé si... Bueno, muchas gracias, está perfecto. Esteban, muchísimas gracias. Voy a dar 3 segundos a los demás panelistas por si quieren agregar o comentar sobre la respuesta de Esteban o la pregunta. Si no, pasamos a la siguiente.
Bueno, la siguiente pregunta, me tomo la libertad de reformularla, es para Mario Bensimón de Chubut. La pregunta es si la ley 5001 descarta toda posibilidad para hacer minería. Sí, bueno, más allá de mi opinión respecto a la constitucionalidad de la norma, es decir, a las facultades provinciales para hacer semejante cosa, el texto de la ley, es la interpretación literal de la ley, permitiría otro tipo de explotación como la subterránea. No hay mucho más para decir. Respecto a la cuestión social, excede mi expertise, con lo que pido se me releve de tal respuesta. No, por supuesto. Y Mario, aprovecho porque hay otra en el chat. Dice, hola, buen día. En Chubut la actividad minera es administrativa o judicial. Gracias. Sí, como comenté en la tercera respuesta, la autoridad minera es una dirección general de minería, con lo cual es administrativa. Muchísimas gracias, Mario. La siguiente es para el doctor Rodríguez, de la provincia de Mendoza. Dice, aprovechando lo federal de este encuentro, quisiera nos aclare por qué la ley 7722 prohíbe la actividad minera en la provincia. Una respuesta corta da para hablar un rato largo, pero una respuesta corta estaría buena. Sí, se hace difícil dar una respuesta corta para eso, pero básicamente porque la ley, si bien taxativamente no prohíbe la minería, sino lo que hace es establecer 3 barreras muy difíciles de acceder. La primera, prohibiendo sustancias que son elementales para el desarrollo de la actividad minera. Segundo, si algún proyecto pudiera superar esa barrera, viene otra barrera que es que obtenida la declaración de impacto ambiental va a haber que ser ratificada por la legislatura, con todo el componente político e ideológico que eso implica, ¿no? Entonces creo que hasta ahora nadie ha podido superar estas 2 barreras, porque si el proyecto fuera lo suficientemente creativo para no necesitar ácido sulfúrico o cianuro, se vería en la dificultad de pasar por un órgano tan político y social como es el poder legislativo, la legislatura de Mendoza, y ahí es donde han colisionado la mayoría de los proyectos que han intentado. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Un aviso parroquial, antes de irnos, el doctor Fortunati va a cerrar este evento. La siguiente pregunta es para el abogado de la provincia de Salta. Dice, por lo que comentó, los operarios habilitados para trabajar realizan una cuarentena en el campamento minero. ¿Qué medidas o controles se adoptan en el campamento? Si brevemente se puede comentar sobre eso. Mario, ¿me escuchás? Hola Mario, ¿me escuchás? Hola, sí, me puede contar. Ah, no, disculpa. Sí, no, perfecto. Sí, estoy viendo acá la pregunta. Lo quiero aclarar que en realidad esto es parte de un protocolo especial que se hizo con la provincia de Jujuy, la provincia de Salta y provincia de Jujuy, a través de los trabajos realmente muy importantes de las respectivas cámaras mineras y obviamente de los gobiernos provinciales. En el caso que cumplan con todos los requisitos que he explicado, el PCR negativo, bueno, toda la trazabilidad hasta que lleguen al campamento, no olvidemos que siempre se maneja todo esto también con declaraciones juradas de las partes. Y la autoridad, acá la autoridad sanitaria, tiene facultades de controlador efectivamente que se cumpla con todas estas medidas. En el caso de incumplimiento, bueno, sabemos que una declaración jurada y por una cuestión de emergencia sanitaria como esta, se somete el que incumple a sanciones penales muy graves, como el 202, 205, de propagación de enfermedades infecciosas, de evitar propagación de una epidemia. Así que las sanciones realmente son muy graves. En el caso de las enfermedades contagiosas, como en este caso, creo que la pena llega hasta 15 años. Así que ya es una cuestión, obviamente, una responsabilidad individual, social, la responsabilidad de cada empresa que se dispone de trasladar los operarios, y también la responsabilidad penal, digamos, de cada persona involucrada en esto, en el caso que mintiere, ¿no? Pero, muchas gracias, Mario. Perdón, exclusivamente sí. Con la provincia de Jujuy hoy día,
con el resto de operarios que puedan venir de otro lado, tienen que cumplir con la cuarentena obligada de los 14 días, como expliqué al inicio. Y todo esto, en lo que me comentan de las autoridades de la provincia, es el día a día. Esto puede cambiar en cualquier momento. Ok, y la última pregunta que había la acaban de sacar, era una papa caliente, era difícil de contestar. Yo no la estoy viendo, no sé si los demás la ven. Preguntaban por la seguridad jurídica en las provincias donde las autoridades mineras son muy... Sebastián, yo contesté, la contesté por escrito, quizás eso hizo que se borre. Ah, ok, ¿querés comentar muy brevemente Sí, tu respuesta? Vale, simplemente comentaba, Neuquén tiene históricamente la autoridad administrativa, la Dirección Provincial de Minería, que actúa como, el director legal actúa como autoridad minera de primera instancia, y tiene como segunda instancia al gobernador de la provincia. En general funciona muy bien, no hay problemas de seguridad jurídica, o no hemos tenido problemas de seguridad jurídica, y eventualmente las decisiones que tome la autoridad de segunda instancia, el gobernador, son impugnables por la vía judicial. Así que ese era un poco el marco de la respuesta que había mandado por escrito, perdón por borrar la pregunta. No, está perfecto, y te agradezco que la hayas tomado porque era difícil de adjudicar. Así que no hay más preguntas. Roberto, no sé si querés pasar al cierre. Bueno, cómo no. La verdad es que antes de hacer un cierre formal, me gustaría rescatar 2 o 3 temas que me parecieron muy relevantes de las exposiciones que hemos escuchado. La primera es, no cabe ninguna duda que la epidemia del COVID-19 ha cruzado transversalmente toda la actividad económica y, por supuesto, afectó también, más allá de la definición como actividad esencial, a la minería. Independientemente del comienzo estricto de las restricciones, no cabe duda que los cierres de fronteras, los cambios de jornada laboral, el aislamiento del personal, las restricciones logísticas, las demoras administrativas han generado problemas adicionales a los que ya tiene o tenía la actividad minera. En algunos sectores más que en otros, pareciera quedar claro que las actividades vinculadas a minería de segunda y tercera categoría han estado y funcionado un poco mejores. Ahora, también creo que los grandes temas, por lo que hemos escuchado de nuestros colegas, se mantienen vigentes. Es decir, de alguna manera, los problemas señalados recién no afectan o no han logrado sepultar a otros que siguen vigentes, lo cual de alguna forma me parece que nos obliga a pensar que la actividad minera tiene el desafío por delante de, respecto del COVID-19, aumentar o mejorar su productividad y su eficiencia por las dificultades que atraviesa, pero nos deja finalmente en la nueva normalidad con una serie de problemas que no han quedado resueltos, sino suspendidos por este paréntesis. Dicho esto, no queda más que agradecerle a la comisión directiva de DIADEM y agradecerle a ustedes, a todos los participantes, por haber dispuesto de su tiempo para compartirlo con nosotros esta mañana. Y por cierto, nuevamente a nuestros sponsors que hacen posible este tipo de eventos, y menciono particularmente a ellos, que son Yamana Gold, Pan American Silver, Newmont, Minera Santa Cruz, Interlock, Glencore Pachón, los estudios Fruyú, Marvalo Farrell, Basáñez Videla y Becar Varela. Gracias a todos, tengan un muy buen día y pasen bien esta cuarentena. Hasta pronto. Gracias a todos.